Bienvenidos. Muchas gracias, Susi. ¿Qué tal, Susi? Bueno, primero que nada, ¿por qué escoge Bloomberg Business Week México este tema como la nota principal de su lanzamiento? A ver, Yo creo que lo fundamental que buscamos con Bloomberg Business Week México, que hoy se presenta, es explicar, es contar la historia desde una perspectiva que es la de aquellas personas que son las que consumen lo que hacen las compañías. Pudimos haber contado la historia desde el punto de vista de la creación de Airbnb. Pero creo que el valor de esta historia es contarlo desde la perspectiva de los habitantes de la Ciudad de México, no de Nueva York, no de Helsinki, que están aprovechando la vía Airbnb para hacerse de ingresos y cómo esto los está metiendo en un problema de enfrentamiento incluso con los hoteleros de la ciudad. Entonces, en vez de plantearla desde el punto de vista del director, creo que teníamos una nota que interesa a mucha gente, porque hay mucha gente ya involucrada en Airbnb, pero la contamos justamente desde el punto de vista de la gente. Entonces, tenía muchos elementos de valor de interés. Pero ¿por qué elegir Airbnb y no la inversión de Audi en Puebla u otras? El sentido de Business Week México, que hoy nace, es hacer reseñas, testimoniar lo que está cambiando la economía. Hace 10 años Airbnb era irrelevante, era prácticamente inexistente. Hoy es la empresa de hostelería, o como le llaman algunos, de la industria del hospedaje más grande del mundo. Y que no tiene un solo cuarto. Así es. Es la paradoja. Es uno de los varios ejemplos de la revolución que se está dando en los negocios. Y esta revolución, que tiene diferentes escalas, es Airbnb, es Uber, pero también son muchos casos pequeños, es justamente la materia de lo que va a ser Business Week a lo largo de las semanas y de los meses. Por eso la elección. Algo relevante, como decía Jonathan, para miles de personas en México, uno de los mercados más dinámicos del mundo para esta empresa nacida en California, pero al mismo tiempo el prototipo, el ejemplo de cómo se están revolucionando los negocios en el mundo. yo creo que uno de los principales temas en materia económica hoy en día, o casos de estudio, son los casos de economía compartida. Y uno de los casos, bueno, como que ahí podemos meter a Uber, a Cabify y a Airbnb. E ilustrar cómo es el éxito que está teniendo una de estas empresas de economía compartida, no solo en México, sino a nivel global, pero si además tenemos la historia focalizada y localizada en México, pues resulta sumamente atractiva para poder entender un poco cómo funciona y a quién le funciona la economía compartida, ya que en los videos que vimos estamos viendo o veíamos a tres de los casos de éxito más grandes, algunos de los anfitriones más exitosos dentro de la plataforma. Y ellos hablan ahí de su experiencia, ¿no? De cómo haber entrado a esta plataforma pues les da un extra, ¿no? Y entonces, como bien decíamos, o sea, si hablamos de cosas tan abstractas como la inversión de Audi en algún lugar, en alguna nueva planta en el país, quizá no se siente, o más bien definitivamente no se siente tan cercano como tener a estos ejemplos, a estas personas de carne y hueso. Muchos de ellos a lo mejor viven cerca de nosotros o conocemos la zona, no sé, y eso resulta muy atractivo para pues, todas las personas y entender estos casos de economía compartida. Y además el crecimiento exponencial que ha tenido tanto de huéspedes, tanto de propiedades dadas de alta, el ofrecimiento de alojamiento y también pues que cada vez más la gente utiliza este servicio en lugar de hoteles, ¿no? Sí, eso es parte de la relevancia, ¿no? de esta historia de Airbnb en México. Justamente la tasa de crecimiento que está por encima de cómo crece en el mundo, al punto de que esta empresa ya instaló en el país una oficina local justamente para pues, atender estos temas de cerca y además más bien estableció una nueva relación con los gobiernos locales en la cual está obligada incluso a pagar impuestos los hosts, ¿no? Aquí vemos una estadística interesante. Esto es muy relevante porque nos habla de que para muchas personas ya también es un negocio muy grande el Airbnb. Este es el número de propiedades por anfitrión. Entonces vemos que en la Ciudad de México pues más de 5,000 o cerca de los 6,000 que están registrados solamente manejan una propiedad, pero hay unos cuantos, alrededor de 200 más o menos, quienes ya manejan por lo menos 5 propiedades en la Ciudad de México. Si vemos la última barrita de cada uno de estos colores, donde está el número 5, te das cuenta de que hay quien tiene ya varias propiedades operando el negocio. De 5 más. Entonces, hablamos ya de algo que hoteleros. se convierte en industria, Enrique. Sí, claro. Hay un contrapunto interesante, Susi. Tú irías a un lugar que no conoces, donde no conoces al dueño, en un ambiente de inseguridad como el que tenemos en México,
Pues la verdad sí, ya lo he hecho. Y que además tiene las llaves de tu casa. Sí, claro. yo lo sé. ¿O Pero rentarías un lugar a un desconocido? lo que pasa es que ya al meterte a una plataforma en la que te dicen que este lugar desconocido tal vez ya ha sido evaluado por alguien más, tal vez yo soy muy confiada ¿Y quién se y salió? sí iría. Pero sé que hay muchas personas que dicen, no, ¿cómo voy a ir a casa de un desconocido que me va a dar un cuarto y tal vez quien vive ahí pues es un asesino serial? A lo mejor exageras, no es Hannibal. Yéndonos a un extremo. Pero en México el ambiente de inseguridad pareciera que nos inhibe. Y esta gráfica que estamos viendo demuestra que en 3 lugares de la República Mexicana, que son de donde obtuvimos estadísticas, hay un crecimiento exponencial. Quiere decir que más allá de este ambiente de inseguridad que percibimos a veces, en el día a día, en nuestras decisiones económicas, confiamos en nosotros. Tomamos las decisiones como tú. Pues Así sí, es. hoy ya lo valoraron, estoy confiada. Exactamente, Y voy esas ahí. recomendaciones que uno puede ver en la plataforma, tanto estrellas para calificar su experiencia como comentarios de quién les dio el alojamiento, creo que nos da cierta confianza. Eso es justamente la economía colaborativa. Así es. Donde tienes, amén de, digamos, los recursos, en este caso casas, tienes además una red social que te protege. Y es algo similar a lo que pasa con Uber, ¿no? Digo, porque es la comparación más cercana a este producto, en donde tú te fijas cuántas estrellas tiene tu conductor. Es el mismo caso para Airbnb. Y llama la atención también que tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara, es una gráfica que teníamos en un momento, ahí está, esta gráfica. Tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara, como en Playa del Carmen, la mayor parte de las propiedades que se rentan son propiedades donde tú te quedas a cargo del lugar. Es decir, no sabes si en la noche, insisto, puede entrar alguien, como proponía Enrique, y como en algún momento... Yo lo proponía, yo advertía. No, pero que sí, tal vez no es el único juego de llaves que existe, lo tienes tú y varios de los dueños. Un buen número de personas, seguramente, ¿no? Y la del cuarto compartido es el menor de los casos, donde tú puedas estar en contacto con otras personas, ¿no? Hay una cosa muy interesante, bueno, vemos aquí los costos promedios de las rentas. En la Ciudad de México, pues, desde luego, ¿no? Entre más cuartos, más caro, pero vemos que son hasta $199 por noche, pero hay lugares desde $10 por noche. Si tú eres un extranjero y estás buscando alojarte en la Ciudad de México y las opciones son un hotel donde te va a costar arriba de $50 y ves un lugar aceptable por 10, yo creo que también eso vuelve muy Ahí es donde atractivo, entramos en ¿no? la polémica con los hoteles. Exactamente. ¿Qué tan justa es la competencia con quien estableció un inmueble que está cumpliendo con normas, cumpliendo Así es. con ciertas reglas de higiene que le obliga a la sociedad? Mientras que hay alguien en su competencia directa que lo renta a mitad de precio una habitación de las mismas dimensiones. Pero es por esto que ya empezaron a pagar este impuesto del 3%, me parece que es igual que los hoteles, ¿no? Pero aún así los hoteleros lo que se quejan es, o sea, si bien pueden ellos estar pagando este impuesto, al final del día el hotel está pagando también por señales, alarmas contra incendios, está pagando el personal de limpieza, está pagando otras cosas varias que el Airbnb no. Es la misma polémica que hay con Uber, los taxis y muchas cosas. La enciclopedia británica, centenaria institución, desapareció con Wikipedia. Injusto, no lo sé, pero ese es el mundo que tenemos hoy. Y lo que Business Week va a hacer es contar estas polémicas y contar estas historias. No sabemos si son justas, no sabemos quién tiene la razón, pero existen, ahí están. Y lo que hay que hacer es narrar lo que está pasando allá afuera en este mundo. Y narrarlo desde el punto de vista del usuario, del cliente, como ya lo comentaba. Claro que sí. ¿De quién lo vive? Sí, exactamente. Bien, pues con esto nos vamos a otro tema que ustedes podrán encontrar en la primera edición de Bloomberg Business Week México, que es el del gigante finlandés.